Mary Catherine nació el 30 de enero de 1962 en Tustin, California. Sus padres eran Mary y John, quienes para el nacimiento de Mary Kay ya tenían 3 hijos. Posteriormente la pareja tuvo 3 hijos más, es decir, 7 en total. John era coronel retirado de la Marina, director de la Sociedad John Birch y profesor de un colegio comunitario, mientras que Mary se dedicaba a la crianza de sus hijos y era una activista religiosa que tenía una campaña en contra de la enmienda de la igualdad de derechos. Para que entiendan un poco cuál es esta sociedad, John Birch es básicamente un grupo de extrema derecha estadounidense que apoya el anticomunismo y el conservadurismo social. Están asociados con políticas ultraconservadoras de derecha radical y esta fue fundada en 1958. Ya para 1971, cuando Mary Kay tenía 9 años, John ganó un escaño en las elecciones del Congreso por el estado de Wisconsin y se mudó con su familia a Washington. En el Congreso, John era conocido por sus creencias ultraderechistas y su manera confrontativa de hablar. Para 1972 se postuló a la presidencia de Estados Unidos como representante del Partido Independiente. En algún momento entre 1972 y 1973 es cuando la familia se mudó nuevamente de Washington a California. Un día de 1973, John estaba de viaje por trabajo y Mary estaba muy ocupada con asuntos de la iglesia, así que dejaron a Mary Kay de 11 años al cuidado de su hermano menor Philip, quien para ese entonces tenía 3 años. Mary Kay era la 4ª hija de la familia, pero era la primera niña. Mary Kay y sus hermanos decidieron meterse en la piscina del patio trasero de la casa, ubicado en Corona del Mar, Newport Beach. En un momento, Philip se quitó el chaleco salvavidas y se metió en la parte honda de la piscina. Ninguno de sus hermanos, quienes estaban del otro lado de la piscina, se dieron cuenta de lo que había sucedido. Unos minutos después, Mary salió al patio y cuando buscó a Philip, vio que el niño estaba ahogado en la piscina. El hecho impactó muchísimo a Mary Kay, quien de alguna manera se sintió culpable de la muerte de su pequeño hermano. En este punto estoy contándoles todo esto porque es algo de lo que se habló luego de los hechos que les voy a estar contando más adelante y quizás en este punto no parezca algo relevante para la historia como tal, pero quizás nos pueda ayudar a entender quizás a algunas personas que evaluaron a Mary y catalogaron esto como un hecho muy traumático en su vida. En cuanto a la adolescencia de Mary Kay no se tiene tampoco mucha información, pero se sabe que estudió en Cornelia Kennedy High School y posteriormente ingresó a la Universidad Estatal de Arizona. Las personas que la conocieron en esa época la describieron como una chica dulce, a la que le encantaba bailar y estar con chicos, además de ser una cheerleader. Cuando Mary Kay tenía 20 años, ocurrió otro hecho que le afectó su vida. Resulta que en 1982 su padre John había tenido varios declives en su carrera política. Había hecho comentarios antisemitas y racistas en contra de los judíos, latinos y algunos negros, que provocaron que básicamente lo echaran de la sociedad John Birch. Pero algo que ni la familia de Mary Kay esperaba, ni los fieles seguidores de John, fue el escándalo en el que se vio envuelto cuando se descubrió que tenía un amante que tenía un hijo de él. El niño tenía 1 año de edad. Y además, para ese momento la mujer estaba embarazada nuevamente. La amante de John era una estudiante a la que él le daba clases en el colegio comunitario, por lo que era mucho más joven que él. Este fue un hecho impactante en la familia de Mary Kay, ya que ella tenía a su padre idealizado. Pero lo peor vino cuando su madre decidió perdonar a John y casi ignorar lo sucedido. Para Mary Kay, lo que hizo su padre fue una gran traición a su familia y a ella misma. Mientras ella estaba en la Universidad de Arizona, Mary Kay conoció a Steven, un despampanante jugador de fútbol americano. Para 1984, Mary Kay quedó embarazada, por lo que ese mismo año decidieron casarse. Después de la boda, Steve y Mary Kay se mudaron a Seattle y allí tuvieron a sus 4 hijos, Steven Jr., Claire, Nicholas y Jacqueline. En Seattle, Mary Kay comenzó a trabajar como maestra de primaria y con los años se convirtió en una querida y destacada maestra. Luego, en 1991, Mary Kay fue maestra de Billy Wallau, quien para ese entonces tenía 8 años. Billy nació el 26 de junio de 1983 y venía de un hogar disfuncional. Su padre abandonó a su madre y tuvo varias parejas con las que tuvo muchos hijos. En total, Billy tenía 17 hermanos. Para 1996, Mary Kay volvió a tener a Billy en su clase, en 6º grado de primaria, y de alguna manera comenzó a tener una relación muy estrecha con este chico. Posteriormente, Billy contaría que él fue quien se acercó a su maestra para coquetearle,
porque le parecía muy bonita y había hecho una apuesta con sus amigos en la que aseguraba que podía conquistar a su maestra. En un principio él se acercó a Mary Kay, pero luego ella vio un talento artístico en él y decidió dedicarle tiempo extra para ayudarlo a desarrollar ese talento. Pocos meses después, la relación de Mary y Billy escaló a algo mucho más perturbador. Mary comenzó a tener relaciones íntimas con Billy, con su estudiante. Para ese entonces ella ya tenía 34 años y Billy tenía tan solo 12, era un niño. Y a pesar de que los medios de comunicación y ellos mismos dijeron que habían mantenido relaciones sexuales, tengo que aclarar este punto, y es que por las diferencias de edades no se puede considerar relaciones sexuales, sino abuso sexual, ya que Billy era menor de edad. Así que me parece muy importante que eso quede en sus mentes. La relación de Billy con su maestra no fue para nada secreta. En una ocasión los dos fueron descubiertos juntos con una actitud muy sospechosa en un baño de la escuela, e incluso se dice que en otras ocasiones algunas personas los vieron besándose. Era solo cuestión de tiempo para que el terrible secreto de Mary Kay explotara, y esto ocurrió en marzo de 1997, cuando Steve, el esposo de Mary Kay, descubrió unas cartas de ella donde detallaba muchas de las cosas que hacía con Billy, con su estudiante. Por lo que Mary Kay escribió en esas cartas, Steve pudo saber que ella hablaba de uno de sus alumnos de primaria, lo que fue sumamente perturbador e indignante para él. No esperaba que su esposa pudiera tener algo así. Sin embargo, Steve confrontó la situación solo con Mary Kay y ella le confesó todo. Pero él le contó lo que sucedía a un familiar suyo, quien pensó que todo esto era descabellado y decidió denunciar a Mary Kay con las autoridades escolares. La escuela abrió entonces un expediente y llamaron a la policía para denunciar el abuso sexual infantil. Poco después de ser acusada de estos cargos, Steve solicitó también el divorcio y le fue otorgada la custodia de sus 4 hijos, quienes para ese entonces tenían ya 4 y 13 años. El mayor de sus hijos tenía la misma edad que Billy. Steve para ese entonces trabajaba para la aerolínea Alaska y luego de su divorcio conoció a una azafata y se mudó con ella y sus 4 hijos. Él quiso alejarse lo más posible de toda la terrible situación con Mary Kay. Pero lo peor de esta situación se conoció cuando Mary Kay comenzó a ser vista públicamente en los juzgados, ya que para ellos ella estaba embarazada y se supo que el hijo que esperaba no era de su esposo Steve, de su ex esposo, sino de Billy, quien para ese momento tenía 13 años. Mientras Mary Kay esperaba la resolución de su juicio por abuso sexual infantil, en mayo de 1997 dio a luz a su 5ª hija, Audrey. Unos meses después se declaró culpable de los cargos y llegó a un acuerdo con la fiscalía. En la audiencia la mujer estaba aparentemente arrepentida y habló ante el juez diciendo: estuvo mal y lo siento, les estoy dando mi palabra de que no volverá a suceder. Si ella no se hubiese declarado quizás culpable, podría haber recibido quizás una pena de hasta 7 años de prisión, pero debido a que ella hizo un acuerdo, fue sentenciada a tan solo 6 meses de prisión y a 3 años de tratamiento psiquiátrico. Posteriormente, su sentencia fue parcialmente suspendida y solo cumplió 3 meses en la cárcel. Como parte del acuerdo, Mary Kay no podía tener ningún tipo de contacto con Billy. Mientras ella cumplía los 3 meses en prisión, su hija quedó bajo la custodia de la madre de Billy. Mary Kay cumplió entonces su condena y en diciembre de 1997 salió libre, pero menos de 2 meses después de salir fue atrapada infragante y teniendo relaciones sexuales con Billy a las 3 de la mañana. Y esto fue en la parte trasera de su auto. El 5 de febrero de 1998, Mary Kay fue arrestada nuevamente y la misma jueza que la sentenció a pocos meses de prisión antes, esta vez la sentenció a cumplir la condena completa de 7 años de cárcel. Pero lo que nadie esperaba era que Mary Kay estuviese embarazada nuevamente de Billy. Ella entonces dio a luz a su 2ª hija, de nombre Georgia, a finales de 1998. Las 2 niñas fueron criadas por su abuela materna y con su padre, quien se vio obligado a ejercer su paternidad desde los 14 años de edad. En 1998, mientras cumplía su condena, Mary Kay fue evaluada por la psiquiatra Julia Moore, quien la diagnosticó con una depresión maníaca. La doctora Moore aseguró que la muerte de su hermano Philip y de los otros traumas que ella había vivido en su infancia o en la etapa de adolescencia contribuyeron a las acciones que tomó en su vida adulta. Luego, tras pasar 7 años en prisión, Mary Kay fue liberada. Y aunque todos creían que esta perturbadora historia de amor se acabaría,
La realidad es que Billy, quien ya para ese momento tenía 21 años de edad, es decir, ya era mayor de edad, solicitó que les quitaran la orden de restricción que le prohibía mantener contacto. Como Billy ya era adulto, esta orden fue retirada, pero Mary Kay tuvo que ser registrada como delincuente sexual en el estado de Washington. Ya para el 19 de mayo del año 2005, en medio de toda la controversia mediática por el caso y de su reciente salida de prisión, Mary Kay, de 43 años, y Bill, de 21, se casaron. Y estos fueron acompañados por más de 200 invitados. Debido a que evidentemente Mary Kay no podía volver a su profesión como maestra, ella comenzó a trabajar como asistente en un bufete de abogados, mientras que Billy era DJ. Ambos se dedicaron a cuidar a sus 2 hijas y a mantener a su familia unida. Sin embargo, los problemas económicos y matrimoniales no tardaron en llegar. Para solventar un poco su situación financiera, se vieron obligados, por así decirlo, a dar entrevistas a programas de televisión y también a vender su historia de alguna manera, para así ganar dinero y poder mantener una vida económica mucho más estable. Pero claramente esto traería también mucha repercusión mediática. En el año 2017 se conoció que la pareja estaba iniciando un proceso de divorcio, y en los documentos se dejó claro que el 9 de mayo de ese año, Billy hizo la petición de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Kim en Washington. En los documentos de divorcio, Billy alegó que ellos no tenían un acuerdo prenupcial o un contrato de separación, pero que ninguno poseía bienes inmuebles, por lo que le pidió a la corte que dividiera los bienes personales de manera justa. Sin embargo, a finales del año 2018, intentaron recuperar su matrimonio. En septiembre del año 2018, Mary y Billy decidieron dar una entrevista a un periódico australiano, donde hablaron sobre su relación. Allí Billy reveló que todo inició como una apuesta con sus amigos, en la que él ganaría si él llegaba a conquistar a su maestra. En esa entrevista, Mary Kay se mostró un poco confrontativa con el entrevistador, quien insistía en hablar de su pasado o del inicio de su relación. En la entrevista dijo varias cosas bastante polémicas, como por ejemplo, ella dijo que era absurdo pensar que los niños de 13 años no tienen relaciones sexuales, a lo que el entrevistador le respondió, pero los niños de 13 años no están teniendo sexo con adultos de 34. Y ella, de manera bastante apresurada y tajante, dijo, no, pero tienen sexo. Y lo repitió varias veces. Incluso dijo, no son niños a los 13 años. It's just absurd to think that 13-year-olds are not having sex. Not a lot of them are having sex with 34-year-olds. No, but are they having sex? But it's not relevant. It is absolutely relevant. Are they having sex? La entrevista en sí fue bastante polémica porque básicamente ella estaba justificando la pedofilia. Esto trajo un fuerte debate en las redes sociales. Ahora, para febrero del año 2019, Billy y Mary Kay volvieron a separarse y siguieron su proceso de divorcio. Una fuente cercana a Mary Kay le dijo a los medios que ellos habían intentado todo para salvar su relación, pero simplemente no pudieron hacer nada para que esto funcionara. Y también añadió que la diferencia de edad también fue muy detonante, ya que para ese entonces ella ya tenía 57 años y él 36. A finales del año 2019, la pareja finalmente se divorció y Billy se fue a vivir a California, mientras que Mary Kay se quedó en Seattle con sus hijas. A principios de 2020, Mary Kay acudió al hospital porque llevaba tiempo teniendo síntomas extraños y es allí donde fue diagnosticada con cáncer colorectal en etapa 4, lo que significa que estaba sumamente avanzado y en su caso ya había hecho metástasis. Finalmente, luego de varios meses en el hospital en un área de cuidados especiales, Mary Kay falleció el 6 de julio del año 2020, a la edad de sus 58 años. Y a pesar de que ya se habían divorciado unos meses antes de su fallecimiento, Billy regresó a Washington y permaneció al lado de Mary Kay junto a sus hijas, y esto fue hasta su muerte. En septiembre del año 2020, Billy dio otra entrevista en el programa Dr. Oz, donde también habló sobre el fallecimiento de Mary Kay y relató lo que vivieron los últimos meses de su vida. En esa entrevista, Billy se mostró sumamente afectado por la pérdida de su ex esposa. Y ya para noviembre del año 2022, Billy tuvo a su tercera hija de nombre Sofía con su nueva pareja. La noticia se dio a conocer gracias a Georgia, la hija menor de Mary Kay y Billy, quien publicó una foto de la pequeña en su Instagram. Actualmente, Audrey tiene 25 años y Georgia 24. Billy este año cumpliría 40 y él no pudo cumplir su sueño de ser artista porque tuvo que dedicarse a trabajar para mantener a sus hijas. Y se supo
hace un tiempo que trabajaba como contratista y se dedicaba a la construcción. Lo único que en este punto nunca pude recabar o encontrar esa información es si él llegó a recibir algún tipo de ayuda psicológica para que él pudiera entender que él había sido una víctima, que él había sido abusado, porque a esa edad no es lógico, no es sano que un niño o una niña de 12, 10, 13 años tenga una relación con una persona de 30, 40. No es nada lógico. Lindsay Ann Hooker nació el 30 de diciembre de 1984 en Inglaterra. Creció en una casa a las afueras de Coventry junto a sus dos hermanos, Lisa y Lois, y sus padres, Bill y Julia. Desde 1998 asistió a la escuela privada King Henry VIII, desde donde se graduó con honores y posteriormente comenzó a estudiar biología en la Universidad de Leeds, donde culminó su carrera en el año 2006. Lindsay era descrita por sus allegados como una chica muy sociable, positiva, alegre y entusiasta. Le gustaba ayudar a los otros estudiantes que necesitaran apoyo académico y era muy caritativa. Una característica de Lindsay es que ella era sumamente simpática y siempre ayudaba a las personas que veía vulnerables o vagueando en las calles. Durante un año fue voluntaria en una escuela primaria para enseñar a nadar a niños que tuviesen discapacidades físicas y mentales. Luego de culminar su carrera de biología, Lindsay quería vivir nuevas experiencias y decidió viajar a Japón para dar clases de inglés, ya que le gustaba mucho enseñar. Para ese momento, Lindsay tenía una relación sentimental con un chico llamado Ryan, el cual se quedaría en Inglaterra mientras ella estaba en Japón. El plan de Lindsay era irse por un año y regresar nuevamente en Inglaterra para luego estudiar una maestría, aunque también tenía intenciones de comenzar a estudiar medicina. Para octubre del año 2006, Lindsay viajó a Japón y es allí cuando comenzó a trabajar en la escuela de idiomas Nova, ubicado cerca de la estación de metro de Koiwa. Esta escuela en sí se caracteriza por contratar a profesores nativos de habla inglesa. Al principio se había mudado a una zona no muy buena de Tokio y estando allí había sufrido de xenofobia. Sin embargo, pocas semanas después se mudó a las afueras de la ciudad junto a dos compañeras de trabajo. Para su cumpleaños número 22, el 30 de diciembre de 2006, sus padres viajaron a Japón para estar con ella y recibir el año nuevo. Durante esa visita, Bill y Julia se dieron cuenta de que Lindsay llamaba mucho la atención de los lugareños y además saludaba a todo el mundo. Esto fue un poco preocupante para los padres, por lo que su papá le recomendó que mantuviera la cabeza de una forma como agachada para no atraer tanto la atención. Pero para su sorpresa, Lindsay le dijo que todos en la zona la conocían como la profesora de inglés y que ella no podía ignorarlos. Además, así era su personalidad. Ella podía hablar con cualquier persona sin problemas y hacer amigos fácilmente. Es así como durante los siguientes meses, la rutina de Lindsay era ir a trabajar 6 días a la semana en bicicleta. Ella vivía aproximadamente a 30 minutos de la escuela, lo cual quedaba en la estación de tren de Koiwa, por lo que recorría varios kilómetros en bicicleta y luego tomaba un vagón de metro para llegar. En sus tiempos libres, Lindsay también practicaba artes marciales para su defensa personal. Ya para el lunes 26 de marzo del año 2007, la policía de la prefectura de Chiba recibió una denuncia de los jefes de Lindsay, quienes estaban reportando su desaparición luego de que faltara a sus clases 2 días seguidos y que a su vez ésta no contestara su teléfono celular. Sus dos roomies también habían intentado llamar a la policía el día anterior, ya que Lindsay había salido el 24 de marzo, pero no había regresado y no pudieron contactarla, por lo que llamaron a su trabajo para ver si se había ido, pero la respuesta fue negativa. Paralelo a todas estas denuncias, los jefes de Lindsay llamaron a sus padres en Inglaterra para avisarles sobre su desaparición. Tan pronto pudieron, su padre Bill y su novio Ryan viajaron a Japón. Los detectives de la policía acudieron al departamento de Lindsay para así buscar alguna pista que los llevara a su paradero.
En la habitación de Lindsay encontraron una hoja con el nombre, número de teléfono y correo electrónico de un hombre llamado Tatsuya Ishihashi, y junto a esta información también había un dibujo de Lindsay firmado por este joven. Ishihashi era un joven de 28 años, nacido el 5 de enero de 1979 en la prefectura de Gifu, aunque parte de su vida estuvo en Ishikawa, la prefectura de Chiba. En los medios no trascendió mucha información sobre su vida, pero sí se pudo conocer que provenía de una familia con muy buena posición económica. Su padre era médico y su madre odontóloga. Él había estudiado horticultura en la Universidad de Chiba y se había graduado en el año 2005. Además, Ishihashi tenía una hermana con la que al parecer no se llevaba bien. Esto porque unos años atrás Ishihashi había sido acusado de agredir a una mujer, lo cual provocó problemas familiares e hizo que su hermana ni siquiera lo invitara a su boda. Ishihashi vivía solo. Él estaba en un departamento de la ciudad, el cual era propiedad de su familia. A pesar de que ya tenía 28 años, Ishihashi no trabajaba y vivía del dinero que le daban sus padres. El joven solo se dedicaba a ir al gimnasio y a recorrer en bicicleta más de 20 kilómetros diariamente. Luego de encontrar el nombre de Ishihashi y de tomar testimonios de los compañeros de trabajo de Lindsay, quienes dijeron que ella había coordinado una clase privada con Ishihashi, la policía fue al departamento de aquel joven para poder entrevistarlo. Es así como casi al final de la tarde de ese 26 de marzo, 2 oficiales llegaron al lugar para poder hablar con él. El departamento tenía las luces apagadas, aunque parecía que había alguien adentro. Sin embargo, los policías no podían entrar porque no tenían una orden, así que debían esperar que alguien saliera para poder abordarlo. Les preguntaron a varios vecinos si habían visto a Lindsay en aquel lugar, pero nadie sabía de ella. Debido a que pensaban que había alguien adentro, decidieron pedir refuerzos, por lo que había más policías rodeando la zona. Ya cerca de las 9 de la noche, los oficiales vieron a Ishihashi salir descalzo del departamento, pero al verlos, huyó corriendo lo más rápido que pudo. Desde ese momento comenzó una persecución a pie, teniendo en cuenta que Ishihashi tenía buena condición física. Fue bastante difícil para los oficiales poder detener a aquel joven. Fueron varios policías los cuales se toparon con él e intentaron frenarlo, pero no lo lograban. En un momento un oficial logró quitarle una mochila que llevaba, pero él simplemente siguió corriendo hasta que desapareció. En aquella mochila que pudieron quitarle, solo tenía ropa y dinero en efectivo. Luego de que Ishihashi huyera, la policía entró al departamento porque tenía sospechas de que había algo allá adentro. Al ingresar descubrieron que Ishihashi había trasladado su bañera del baño al balcón y lo había llenado de arena y tierra hortícola. Es entonces cuando los oficiales se percataron que de aquella bañera sobresalía una mano y cuando se acercaron pudieron notar que se trataba del cuerpo desnudo de una joven. La mujer estaba atada de manos y pies, tenía un cable de plástico y tenía moretones en la cara y signos de haber sido abusada sexualmente. La autopsia determinó que se trataba de Lindsay Hawker y que la joven había sido golpeada y estrangulada el 24 de marzo. En el departamento de Ishihashi hallaron cientos de artículos de hentai, lo que daba a entender de que el joven habría intentado replicar escenas de esta pornografía animada. Según las investigaciones realizadas por la policía, Lindsay conoció a Ishihashi una semana antes de los hechos, cuando ella regresaba a su casa en metro. El joven la abordó en el vagón y le afirmó que ella era su profesora de inglés, a lo cual Lindsay le respondió que no. Ante la respuesta de Lindsay, Ishihashi le preguntó que si ella daba clases de inglés y ella simplemente respondió que sí. Así que el chico comenzó a insistirle para que le diera clases particulares, pero ella en un principio se negó. Al bajarse del tren, Lindsay manejó su bicicleta y este hombre corrió junto a ella durante todo el trayecto a casa. Cuando llegaron, en vez de sentirse aterrada porque este joven la estuviera siguiendo, Lindsay sintió que era algo ridículo e incluso sintió simpatía por él porque estaba cansado, así que le ofreció un vaso de agua. Ella hizo que Ishihashi entrara a su departamento, en parte para que él viera que ella no vivía sola y no pensara en hacerle algo, ya que en ese momento sus compañeras se encontraban allí.
Ishihashi le hizo un dibujo y le dejó un papel con su nombre, número de teléfono y correo electrónico, que fueron parte de las evidencias que posteriormente la policía encontró en la habitación de Lindsay. Y es así como aquel joven le pidió a Lindsay que coordinaran una reunión para iniciar las clases particulares, ya que estaba sumamente interesado. Al día siguiente, Lindsay habló con sus jefes de Nova, quienes no tuvieron inconvenientes en que ella le diera clases particulares a este chico. El encuentro en sí se pautó para el 24 de marzo del año 2007. Ese día, Lindsay salió a verse con aquel joven en un café, lo cual se pudo comprobar con los videos de cámaras de vigilancia de aquel local. Luego de la clase, Ishihashi y Lindsay subieron a un taxi, con dirección al departamento de aquel hombre. Se cree que Ishihashi la persuadió y engañó diciéndole que buscaría el pago de la clase. El taxista que los dejó allí esa noche dijo que al bajarse Lindsay le dijo que la esperara porque tenía planes de subirse de nuevo al taxi para regresar a su casa. Sin embargo, el taxista esperó cerca de 10 minutos y como ella no regresaba, él simplemente decidió marcharse porque lo llamaron para otro servicio de taxi. Según los informes, Ishihashi intentó abusar sexualmente de Lindsay, pero debido a su conocimiento en artes marciales, ella se intentó defender, y es allí cuando el joven decidió amordazarla y estrangularla, mientras a su vez la violaba. Luego de cometer aquel crimen, Ishihashi movió la bañera hacia el balcón y puso el cuerpo de Lindsay adentro. Lo llenó de arena y tierra hortícola y la dejó allí hasta que fue descubierto por la policía. Ishihashi estaba siendo buscado por las autoridades a nivel nacional debido a lo controversial del caso. Es así como el 29 de marzo, la policía recibió la información de que Ishihashi había sido visto en Love Hotel, por lo que allanaron el hotel en búsqueda de aquel hombre, pero en su momento no lo encontraron allí. Luego de esto, la policía difundió una imagen de Ishihashi vestido de mujer, ya que era bastante probable que él pudiera disfrazarse para así poder pasar desapercibido y simplemente huir de la justicia. Los meses siguientes al asesinato de Lindsay, las autoridades no tuvieron avances para dar con el paradero de Ishihashi, por lo que, con la esperanza de que alguien lo reconociera, las autoridades empezaron a difundir todos los videos de las cámaras de seguridad en los medios de comunicación. La policía también recibió cientos de reportes de avistamientos en otras ciudades de Japón e incluso en otros países como China, Singapur y Filipinas. Conforme pasaban los meses, la investigación parecía cada vez más estancada. Las autoridades buscaban en distintos bares, clubes y hoteles de Tokio y sus alrededores para así intentar localizarlo, pero nada de esto daba fruto. También investigaron los avistamientos reportados en otras ciudades y países, pero todo esto era un callejón sin salida. Debido a todo esto surgieron también varias teorías, como que estaba escondido en uno de los barrios más peligrosos de Tokio y era protegido por gángsters o que éste se había suicidado. La familia de Lindsay expresó su frustración, su dolor por los pocos avances de la investigación, pero aseguraron también que tenían confianza en la policía local. Los meses siguientes viajaron varias veces desde Inglaterra hasta Japón para estar al tanto así del caso y ejercer también así presión a los medios para que esto no fuese olvidado. Por otra parte, los amigos que Lindsay había hecho en Japón ayudaron a la familia a que el caso no fuese olvidado y en varias ocasiones repartieron volantes y también pegaron afiches con la cara del asesino. Inicialmente, las autoridades estaban ofreciendo también una recompensa de 1 millón de yenes, que esto es un aproximado de $2,000. Pero en junio del año 2009, luego casi de 2 años, la recompensa aumentó a 10 millones, que es cerca de $128,000. Y todo esto por cualquier información que llevara al arresto de Ishihashi. Ya para el 27 de octubre del año 2009, la policía recibió información de una clínica privada en Nagoya, en la prefectura de Aichi. Esto estaba ubicado a 5 horas de Ishikawa, que decían que un hombre con características similares a Ishihashi había acudido el 24 de octubre para hacerse una cirugía estética. Según los informes de la clínica, el hombre tenía un registro médico extenso por varias cirugías. Se había hecho rinoplastia, cirugía también en los párpados, cirugía en los labios, así que había cambiado más o menos.
Ya para noviembre del año 2009, un hombre que estaba trabajando en una terminal de ferry de Osaka llamó también a las autoridades porque vio a un sujeto que tenía una gorra, unos lentes de sol y una máscara, y le causó también mucha suspicacia debido a que parecía estar ocultando su cara. Inmediatamente las autoridades acudieron a la estación de ferries de Osaka. El hombre pretendía viajar hacia la prefectura de Okinawa, a casi 40 horas de distancia. Este fue detenido por la policía por sospechar que se trataba de Ishihashi, aunque su aspecto era tan diferente que no estaban seguros de que era él, por lo que tuvieron que comparar sus huellas dactilares con las que tenían registradas y así pudieron confirmar su verdadera identidad. Luego del arresto se conoció que Ishihashi había estado trabajando por más de un año en una empresa de construcción en donde las autoridades hallaron una huella dactilar suya. Se supo que el hombre de ahora 30 años había trabajado para poder costear las operaciones estéticas que éste se realizó. También se conoció que había viajado cerca de un año por varias ciudades en Japón, hasta finalmente llegar a Osaka, en donde trabajó en la empresa de construcción. Y todo esto lo hizo para poder esconderse de las autoridades, lo cual logró durante 2 años y 8 meses. Inicialmente, luego de ser arrestado, solo fue acusado de abandonar el cuerpo de Lindsay, pero el 23 de diciembre de 2009, la fiscalía presentó más cargos por asesinato y violación. Durante esa audiencia, su abogado dijo que Ishihashi había admitido haber matado a Lindsay, pero que no fue de una manera intencional, y que había intentado reanimarla luego del hecho. En este punto, el juicio de Ishihashi no se trataba de develar si la había asesinado o no, porque eso ya lo había admitido. Lo que se estaba intentando descubrir era si tenía intenciones de hacerlo o si había premeditación. De ser premeditado, la condena que podría recibir era pena de muerte, aunque generalmente esa condena se la daban a los asesinos seriales. Es así como durante el juicio, Ishihashi admitió haber violado a Lindsay y la estranguló para que dejara de gritar. Sin embargo, la fiscalía cree que realmente él sí tenía planeado el crimen desde que le pidió que le diera clases de inglés. La familia de Lindsay viajó nuevamente a Japón para así estar presente en aquel juicio. Bill Hawker habló en el juicio y pidió que Ishihashi fuera condenado a la pena máxima, es decir, a la pena de muerte. Finalmente, el 21 de julio de 2011, el Tribunal del Distrito de Chiba encontró a Tatsuya Ishihashi, de 32 años, culpable de todos los cargos, pero el juez Masaya Hota lo condenó a cadena perpetua, en vez de una pena de muerte, porque consideró que no tenía condenas previas y aún podían rehabilitarse. Pese a que no era lo que su familia esperaba, estaban más tranquilos sabiendo que el asesino de Lindsay pasaría el resto de su vida tras las rejas. Una vez que finalizó el juicio, el caso tuvo mucha cobertura internacional, sobre todo en Reino Unido por tratarse de una ciudadana británica. Además, la cobertura de algunos medios británicos fue sumamente amarillista y controversial, debido a que muchos reportajes reforzaban el racismo hacia las personas asiáticas. En enero del año 2011, unos meses antes del juicio, Ishihashi también escribió un libro en el que confesó y describió el crimen y relató todo lo que vivió durante los más de 2 años que estuvo huyendo de las autoridades. Para noviembre del año 2013, una productora japonesa también sacó una película llamada Ishihashi, Diario de un asesino, la cual estaba basada en aquel libro. Esto fue bastante irrespetuoso para la familia, ya que para ellos eso exaltaba la imagen del asesino de Lindsay y deshonraba la memoria de su hija. Laura Caron nació en Pensilvania y asistió a la secundaria, siendo una escuela católica romana ubicada en Warminster, donde fue también miembro del equipo de baloncesto femenino. Después de graduarse de la secundaria en el año 2008, ella comenzó a asistir a la Universidad Privada Católica Cabrini y también jugó en el equipo de baloncesto. Para el año 2013 se terminó graduando de la universidad y decidió especializarse en la educación primaria. Un año después, en diciembre de 2014, se mudó a Nueva Jersey y comenzó a trabajar como maestra de primaria y también fue profesora de baloncesto. Luego de todo esto, el 15 de enero de 2025, la policía de Nueva Jersey acudió a la casa de Laura Caron, de 34 años, y terminó siendo arrestada.
Posteriormente se conoció que había sido acusada de agredir sexualmente a un menor. Todo el caso salió a la luz cuando el papá de un ex estudiante de 5º grado de primaria posteó en Facebook su inquietud sobre el gran parecido de la hija de 5 años de Laura con él mismo y también con su hijo de ahora 19 años, quien fue estudiante de aquella escuela primaria. Después de esta inquietud del padre, se inició una investigación policial donde a través de varios testimonios también se descubrieron muchísimas cosas aún más perturbadoras. Como me dije anteriormente, el chico, nacido en el año 2005, fue estudiante de Laura en 5º grado, pero ella también fue maestra de su hermana mayor. Los padres de estos niños vieron cómo su hija había avanzado mucho académicamente bajo la guía de la maestra Laura y querían que ella también apoyara a su hijo menor. A partir de entonces, Laura se hizo muy amiga de la madre del niño y comenzó a ser bastante cercana a la familia. Por ende, ella veía a los chicos de manera bastante frecuente. Incluso después de que dejaron de ser sus estudiantes, ella los seguía viendo. Por alguna razón, los padres de estos chicos permitían que ellos y su otro hermano, porque en este caso eran 3 niños, 2 niños y una niña, se quedaran en la casa de Laura ocasionalmente. Hasta ahora no se ha aclarado públicamente si Laura tiene otros hijos o quizás tenga hijos de la misma edad contemporánea, o si estaba casada o si vivía sola. En realidad no se sabe mucho de su vida personal, aunque también llegué a leer en un medio de comunicación que en el momento del arresto ella estaba viviendo con su madre Caitlin en Nueva Jersey, ya que su madre era quien ayudaba a cuidar a su hija pequeña. Laura veía a los niños varias veces a la semana. Ella los llevaba a las prácticas de baloncesto después de la escuela y los ayudaba con sus tareas escolares. Pronto los niños también comenzaron a quedarse en casa de Laura 1 o 2 veces por semana, pero con el tiempo las visitas eran cada vez más frecuentes. En el año 2016, los niños se quedaron con Laura casi de forma permanente durante los siguientes 4 años, es decir, hasta el 2020. Se dijo que Laura era la familia de apoyo de los niños, que es un término que se usa en los Estados Unidos o en las leyes de Nueva Jersey también para referirse a un padre adoptivo o de acogida. Pero por los momentos tampoco tenemos contexto de por qué estos niños estaban constantemente en una familia de apoyo y por qué se le otorgó a Laura este poder. Tampoco sabemos cuál era la situación familiar que los llevó a tomar esta decisión. Pero, según las investigaciones, los abusos por parte de Laura hacia uno de los niños comenzó cuando este niño tenía 11 años de edad, justo después de que el niño comenzara a vivir con ella de forma permanente. En el año 2018, Laura, de 28 años, quedó embarazada y le dijo a sus allegados que el papá del bebé decidió no hacerse cargo, así que ella continuó con su embarazo siendo madre soltera. A mediados de 2019, ella da a luz a su hija, cuyo padre es el niño que les estoy diciendo, el niño que fue abusado, quien para el momento del nacimiento de la niña, él ya tenía 14 años. Los padres del niño tampoco tenían ninguna sospecha de que su hijo estaba siendo abusado por Laura, y mucho menos que ella había quedado embarazada a raíz de los abusos, pero los hermanos sí que sabían muchísimas cosas. La hermana del chico le dijo a la policía que ella recordaba que su hermano tenía alrededor de 11 años cuando comenzó a dormir con Laura en la misma cama. Según la hermana, los 3 compartían una habitación en el 2º piso de la casa y se quedaban todos dormidos allí. Pero por alguna extraña razón, en las mañanas, el niño despertaba en la cama de Laura. La hermana también llegó a decir que llegó a ver a Laura entrando al baño y cerrando la puerta con llave, justo en el preciso momento en que su hermano se metía a duchar. El otro hermano llegó a decir que después de que nació la bebé de Laura, el chico también comenzó a dormir de forma permanente con ella en la misma habitación y con la bebé. Básicamente se mudó de habitación y comenzó a guardar su ropa allí y dormía con ella, con el pleno conocimiento de sus hermanos, quienes, que digamos en su inocencia porque eran unos niños, no entendían lo que estaba pasando, no entendía qué estaba sucediendo allí. El hermano también relató que fue testigo de una ocasión cuando Laura agredió sexualmente a su hermano mientras ella pensaba que él estaba dormido. Ahora, no sabemos en qué momento exactamente, pero el chico llegó a confesarle a su hermana que él era el padre de la hija de Laura, pero también le pidió que mantuviera esto en secreto porque no quería que Laura se metiera en problemas.
El chico, ahora que tiene 19 o 20 años, que probablemente ya cumplió, también habló con la policía y confesó que tuvo una relación sexual con Laura y supuestamente también admitió ser el padre de su hija, dando detalles sobre lo que había sido su relación. Además, el chico dijo que hasta el año 2020, él y Laura tenían relaciones sexuales al menos 2 veces por semana y que luego mantuvo contacto con ella hasta que su padre hizo la publicación en Facebook, que fue a mediados de diciembre del año 2024. Después de que la noticia comenzó a difundirse rápidamente, el distrito escolar donde trabajaba Laura emitió un comunicado donde aseguraba que habían puesto a Laura en licencia administrativa remunerada. Es decir, ella ya no estaba trabajando, estábamos digamos que suspendida de sus labores, pero ella seguía recibiendo un sueldo. Esto, a pesar de ser su derecho, causó una gran indignación en la comunidad, quienes también criticaron a los directivos del distrito y, aparte, el caso, además de impactar a la comunidad, también ha puesto en tela de juicio la confianza que los padres tienen en el sistema educativo de la zona, ya que ellos le confían a sus niños, a los maestros, por muchas horas a la semana. Y esto sin duda es una gran traición a la confianza para todos los padres de familia. En un comunicado, la jefa de policía, de nombre Tracy Soper, dijo lo siguiente: quiero asegurar personalmente a los padres que estamos tomando todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de nuestros hijos. Nuestro departamento está trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía para garantizar que se investigue a fondo cada aspecto de este caso. Así que, casi un mes después del arresto de Laura, de manera anónima, la víctima decidió dar una entrevista bastante polémica al periódico británico Daily Mail. En la entrevista, el chico básicamente terminó defendiendo a Laura. Dijo que él no se sentía una víctima, que amaba a Laura con todo su corazón y que esperaba que pronto pudiera ser una familia. El joven dijo que creía que Laura no debería enfrentar un juicio y señaló que ha sido duro ver cómo las personas han catalogado a Laura como una depredadora. Y respecto a los comentarios que ha recibido el caso en medios de comunicación y redes sociales, el chico también dijo que Laura no lo preparó, que no abusó de él ni lo manipuló. Agregó que ella nunca inició nada y que en este caso fue él que empezó todo cuando tenía 11 años de edad. Además, el chico negó que el supuesto abuso comenzara cuando él tenía 11 años y calificó a las acusaciones como locas. También dijo: si fuera por mí, ella no estaría en la cárcel. Han pasado 6 o 7 años. Tengo 19 y estoy a punto de cumplir 20. Inicialmente, Laura fue arrestada y recluida en el centro correccional, pero a mediados de febrero ella fue liberada bajo fianza, pero se le prohibió hablar con el presunto padre de su hija. Y refiriéndose a esto, el jovencito dijo que para él aceptar esta orden judicial ha sido muy difícil porque no ha podido hablar con ella, ni con Laura, ni con su hija, y que le gustaría poder hacerlo. El chico culpó a su padre por todo lo que estaba sucediendo. Si bien no entró en detalles sobre su relación con su padre, sí dijo que hasta ahora estaban distanciados. Es algo muy profundo, como si el mundo no tuviera idea de lo que ella ha hecho por mi familia. La amo con todo mi corazón. Ella estuvo ahí para mí y mi familia. También se conoció que este chico es un atleta bastante destacado y que ahora mismo está a la espera de ingresar a un programa universitario de primer nivel. Por otro lado, pese a las declaraciones del chico a la policía y a los medios, el abogado de Laura afirmó que no había evidencia que demuestre que la hija de Laura esté relacionada con el chico. Añadió que las autoridades tienen los ADN de los 3 involucrados, es decir, Laura, su hija, y el chico que no podemos mencionar porque ha sido protegida su identidad, pero que tomará varios meses para que esta evidencia sea procesada. En algunos medios se afirma que ella actualmente está en libertad bajo fianza tras salir el 21 de enero, pero hay otras fuentes que aseguran que ella sí regresó a la cárcel después de que su fianza fuera revocada. Laura Caron enfrenta cargos de agresión sexual agravada, agresión sexual y poner en peligro el bienestar de un menor. Actualmente está a la espera de un juicio por cargos de delitos sexuales que podrían llevarla a obtener una condena de entre 10 a 20 años de prisión. Es un caso bastante complejo, bastante difícil, viendo cómo la víctima se está comportando y defendiendo en todo momento lo que hizo Laura.
Siento que si ella está detenida, que si se han presentado los cargos, es porque evidentemente hay algún tipo de evidencia bastante comprometedora, sea que la niña sea su hija o no. Están las declaraciones de los otros hermanos de este chico que se aseguran que vieron cosas bastante extrañas mientras ellos vivían con Laura. Y el hecho de que el padre haya querido acusar, hacer esta afirmación y que él sienta que esta niña se parece a su familia, que se parecen a ellos, es bastante también importante. Así que es un caso que sigue abierto, pero que ha dado mucho de qué hablar por el tema de que la violencia en este caso se ha dado parte de una mujer, que suele ser mucho más, digamos que frecuente o más común que se dé de un hombre hacia una niña. Pero en este caso, al ser de una mujer a un varón, siento que a veces las cosas pueden complicarse en el sentido de que quizás el chico no sienta esto como una violación, porque pues para un hombre, digamos que en ese sentido, sienten que al ver conquistado quizás a una mujer mayor los hace sentir como más seguro o que han hecho algo maravilloso, pero no están pues claros de la situación, de la gran diferencia de edad que hay y de cómo una mujer ya madura, grande, bastante grande, pudo haberse aprovechado de él.